y agradezco realmente las personas que me compartieron a mí el Evangelio. Cuando uno escucha eso, escucha ya algo religioso, ¿no? Pero justamente digo esto porque no me compartieron una religión, me compartieron a Dios, me compartieron la persona de Jesús. Siempre quise conocer las cosas de Dios. Puedo decirte que no fui una persona que negué a Dios, ni decir que no existía, pero tampoco le conocía. Sería una cosa es saber que existe, pero otra cosa es conocerle a Dios. Y empieza ahí a ver que no era religioso, era algo que llenaba lo que nada llena, realmente. Empecé a experimentar eso, que la palabra de Dios no era solamente un libro, era vida. Me comparte el hecho de lo que hacemos, ¿no? El hecho de que aceptemos a Jesús en nuestro corazón. Cuando me entregué, no me pasó algo impresionante como a veces cree la gente, ¿no? Acepté al Señor, hice una oración de entrega, de pedirle perdón por mis pecados, de aceptarle como Señor y Salvador, de que Él me guíe, que sea mi Señor realmente. Y bueno, para mí en ese momento, cuando dije amén, no había pasado nada sobrenatural o algo, ¿no? Pero hoy te digo que sí había sucedido algo muy importante. Viendo para atrás, sí fue una decisión real, ¿sí? Cuando uno ora realmente, cuando uno realmente se acerca a Dios, Dios hace algo. Cambió mi vida. Realmente puedo decir que cambió 180 grados. Bueno, en principio mi nombre es Alejandro. Sí, nací aquí en Posadas Misiones. Bueno, hoy tengo 35 años. Soy un joven. eh, y bueno, mi infancia fue siempre estando acá en la ciudad. Hice el colegio en la escuela normal mixta. Eh, toda, todos mis hermanos estuvieron ahí también estudiando. Y bueno, al finalizar la escuela, llega el momento de decidir por ahí qué carrera vas a hacer o qué trabajo. Mi hermano, como es un poco mayor, me lleva 6 años, él ya se había inclinado a estudiar Derecho. Y bueno, eso me sirvió un poco para ver un poco el tema de cómo estudiaba y qué era el derecho más a fondo, ¿no? El tema de la abogacía. Me gustó. eh, Cuando yo era más chico, por ahí tenía la inclinación de estudiar arquitectura también. Pero como seguí en la escuela normal y como no tuve ese estudio más fino con eso, bueno, me gustó más el lado del derecho. No era tan ordenada mi vida en ese momento, ¿no? Terminando el colegio. Eh, y bueno, paralelo a eso, finalizando mis estudios escolares y comenzando la facultad, eh, me estaba dedicando mucho a la música. A los 15 años yo empecé a estudiar batería, era un instrumento que realmente siempre me llamó la atención. Y con un amigo de escuela habíamos tenido el sueño de hacer la banda y empezar con la música, ¿no? Un amigo de toda la vida, Julián Chemes. Y bueno, otras personas que fuimos conociendo en ese ámbito hizo que bueno, empecemos con la música, ¿no? Acá siempre estando en la ciudad. Y por eso quería contarte eso, ¿no? El hecho de que estaba terminando el colegio y empezando la facultad, pero yo estaba muy a fondo con el tema de la música. Tuvimos muchas bandas, llegó a ser un trabajo para mí, llegó a ser una fuente de ingreso. Pudimos llegar a viajar en partes de otras provincias, llegamos a tocar en Buenos Aires. Y bueno, era una pasión, realmente, si te tengo que contar, era una pasión la música. Al punto de cuando yo terminé el colegio y sabía que mis padres siempre me inculcaron a estudiar, eh, realmente yo estaba como en el estudio o dedicarme a la música. Pero bueno, uno hoy, un poco más grande, ¿no? Yo le agradezco
el esfuerzo de mis padres en siempre encaminar los pasos, ¿no? Uno a veces cuando es joven no conoce los peligros o no piensa mucho, realmente, ¿no? Los dos estuvieron siempre acompañando cada paso del crecimiento de los tres, de mis hermanos y mío, ¿no? Sí. Y siempre sí inculcaron eso, el estudio y dedicarnos a algo en específico, ¿no? Y meterle a eso. Así que bueno, para mí era un poco difícil en la decisión de qué hacer. Sería seguir por ahí el ejemplo de mi hermano con respecto al estudio. Mi hermana ya estaba, creo que terminando ya su licenciatura en recursos humanos. También era una influencia para mí que ellos estaban estudiando. Y bueno, hasta ahí, hasta ese entonces, ninguno de mi familia conocía la palabra, ¿no? Era una familia, como se puede decir, normal, trabajadora, con una influencia así católica, ¿sí? Veníamos de una tradición ya de mis abuelos y así, más que nada por parte de mi madre. Y por parte de mi padre, sí venía una línea judía, ¿sí? Pero bueno, la religión en sí en mi familia era algo más tradicional. En un momento sí se iba a la misa, pero era más que nada como se conoce, ¿no? En momentos específicos. Y bueno, estaba en ese tiempo de mi vida terminando el colegio, empezando por ahí la facultad y queriéndome dedicar a la música, ¿no? Bueno, empecé igual, empecé la facultad. Muy en desorden, eh, sería no queriendo estudiar mucho, ¿no? Me costaba un montón el hecho de ponerme a estudiar, pero bueno, llegó el momento justo de mi vida, a los 22 años, que yo conozco la palabra de Dios, ¿no? Eh, y agradezco realmente las personas que me compartieron a mí el Evangelio. Cuando uno escucha eso, escucha ya algo religioso, ¿no? Pero justamente digo esto porque no me compartieron una religión, me compartieron a Dios, me compartieron la persona de Jesús. Siempre quise conocer las cosas de Dios. Puedo decirte que no fui una persona que negué a Dios, ni decir que no existía, pero tampoco le conocía. Sería una cosa es saber que existe, pero otra cosa es conocerle a Dios. Y bueno, fue así. Entender que yo no me estaba dando cuenta que tenía ese vacío por conocer a Jesús. Y bueno, la actual esposa de mi hermano, Lilian, que en ese momento eran novios, ella le compartió la palabra a Seba, fue el primero que conoce mi familia, conoce la iglesia Buena Noticia y empezó a venir y empezó a conocer, él fue el primero que empezó a compartirnos a nosotros. Y bueno, yo mucho que no quería decir, pero cuando ellos hablaban de eso, paraba la oreja, ¿no? Y quería saber. Uno a veces no quiere decir mucho, pero sabe que eso le empieza a llenar, ¿no? Le empieza a hacer tan bien. Y empieza ahí a ver que no era religioso, era algo que llenaba lo que nada llena, realmente. Empecé a experimentar eso, que la palabra de Dios no era solamente un libro, era vida, era algo que realmente llenaba. Y bueno, aprovechaba cuando ellos hablaban entre ellos, algo acercarme y hacerle alguna pregunta, ¿y cómo es esto? ¿Y qué dice la Biblia de esto? ¿Y qué va a pasar después? Y esas preguntas me hacían conocer más, hasta que en un momento Seba me regala su Biblia. Y bueno, ahí empecé a buscar, ¿no? Eh, Me acuerdo que me invitó a la iglesia, vine a una reunión en la iglesia en ese tiempo, pero después no vine por varios meses. Pero empecé a leer mucho. Y, y realmente cada vez que leía, es como te estoy contando, sentía que eso me llenaba. Le preguntaba cosas que no entendía, le tenía ahí en la casa. Y eso fue el proceso de Dios en mi corazón, ¿no? Hasta que en un momento sí, llegó el momento donde Él me comparte el hecho de lo que hacemos, ¿no?
el hecho de que aceptemos a Jesús en nuestro corazón. Me acuerdo que fue en un momento ahí en la casa, en el comedor, y bueno, en esa edad, como te nombraba, a mis 22 años, yo me entregué a Jesús. Cuando me entregué, no me pasó algo impresionante como a veces cree la gente, ¿no? Acepté al Señor, hice una oración de entrega, de pedirle perdón por mis pecados, de aceptarle como Señor y Salvador, de que Él me guíe, que sea mi Señor realmente. Y bueno, para mí en ese momento, cuando dije amén, no había pasado nada sobrenatural o algo, ¿no? Pero hoy te digo que sí había sucedido algo muy importante. Viendo para atrás, sí fue una decisión real, ¿sí? Cuando uno ora realmente, cuando uno realmente se acerca a Dios, Dios hace algo. Y esa es la confianza que tenemos, que Él escucha la oración, si es sincera, ¿sí? Creo que muchas veces antes no le había orado de esa manera, sinceramente, pero por eso hubo un quiebre. Dios realmente escuchó mi oración, hizo algo en mi corazón y cambió mi vida. Realmente puedo decir que cambió 180 grados. Una de las cosas que yo veo que hubo un cambio grande fue en la manera de ser. Cambió mi carácter. Eh, Era una persona por ahí que los que me conocen de antes era muy terco, era muy obstinado con ciertas cosas, no quería escuchar, no quería hacer la mía nomás, y si vos no me seguís en esta, yo sigo solo y no tenía paciencia. Eh, en el estudio yo realmente le doy gracias a Dios que terminé los estudios. No iba a terminar, era desordenado, no había una disciplina en mi vida, ¿no? Y todo eso ya vino en el paquete de cuando acepté al Señor, ¿no? Sentí que hubo un cambio de vida y fue para bendición, pero para todas las áreas. No es que uno se vuelve religioso porque solamente en un área de su vida le tiene a Dios, sino que la bendición de conocer a Dios es para toda la vida, ¿no? En todas las áreas. Bueno, los dos terminamos con mi hermano. Los dos terminamos los estudios, pusimos nuestro estudio jurídico y fue todo la mano de Dios realmente. Siempre desde ese momento donde ya Sebastián conocía las cosas de Dios y yo eh, hago ese cambio de vida, ¿no? Veíamos que la provisión de Dios, la bendición estaba ahí. Crecimos porque realmente Dios es bueno. En ese lapso de conversión, en esos 22 años, conozco a mi actual esposa. Y, y bueno, justamente yo estaba teniendo ese cambio de vida. Ella me conoció un poco de cómo era yo antes y vio mi cambio, ¿no? Y bueno, cuando uno conoce realmente, le conoce a Jesús, uno lo que quiere es compartirle a otro. Y bueno, le compartíamos a mi familia, todavía toda mi familia no se había entregado. Y yo por mi parte compartiéndola en ese momento a mi novia, ¿no? Noelia, que es de Uruguay, estaba en Uruguay. Yo la había conocido a través de Facebook en ese entonces. Y bueno, fue como ese momento de mi vida fue como muchos cambios. Eh, de meterle realmente a la facultad, de, de conocer a mi actual esposa ahí en ese momento. Y bueno, eso también fue algo importante para mí, conocer a la mujer de mi vida, ¿no? Porque ella después se entrega al Señor y, y bueno, ahí estando a distancia, nos visitamos de vez en cuando hasta que cuando yo termino la carrera me recibo, a 26 años más o menos, pasa un año y ella viene a vivir acá. Y estuvimos 7 años viviendo acá en Posadas. Hasta que, bueno, llegó el momento donde eh, tomamos la decisión de ir a Uruguay por un llamado que puso Dios en nuestro corazón, ¿no? Vino trabajando Dios con eso a lo largo de este tiempo que nosotros ya estábamos viviendo acá juntos, casados ya, y, y bueno, puso ese propósito el Señor, ¿no? Hoy en día nos encontramos en Montevideo, en Uruguay.
Dios puso eso en nuestro corazón, de levantar una obra, de que la gente en ese lugar conozca lo que nosotros conocimos, ¿no? Fue de a poco. Siempre que me preguntan cómo fue el hecho de que Dios nos llamó a algo específico, fue de a poco, porque primero conocimos la palabra, empezamos a crecer en lo que es el cristianismo, ¿no? El hecho de conocer a Jesús. Y bueno, ya estando juntos acá, nos congregamos acá en la iglesia, empezamos a servir. Y bueno, fue como siempre digo, ¿no? Fue como gota a gota que Dios puso una carga en nuestro corazón. Cada vez que nosotros íbamos a Uruguay, a Montevideo, a visitar a la familia, había algo que veíamos, había algo que nos cargaba, veíamos a la gente que por ahí no tenía un buen concepto de la fe o de la palabra de Dios y no habían buenos testimonios. Eso cargaba en nuestro corazón porque sabíamos que no era así y eso pesaba. Es una buena carga, ¿no? Cuando hablo de cargo es un, es un buen peso que uno siente de compasión por el otro. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, Dios puso personas también, palabras, situaciones, señales que nos fue mostrando más claro que realmente era el lugar específico que teníamos que estar. Con la guía, obviamente, de los pastores de la iglesia, de oración, de esperar los momentos, ¿sí? Hasta que, bueno, hasta llegó el 10 de junio del 2024 que partimos de acá y empezamos, por decirlo así, una nueva vida, ¿no? Porque era empezar de cero allá, ¿no? Otra vez. Habíamos comenzado así cuando nos casamos, de cero, como toda familia, pero bueno, ahí tocó dejar, en mi caso, a mi familia acá, a mi profesión, eh, por el llamado que Dios puso en nuestro corazón, ¿no? Cuando por ahí escuchamos eso de que uno deja todo por las cosas de Dios, me gusta aclarar algo, ¿no? Uno no deja algo mayor por algo menor. Y realmente conocer a Jesús es algo mayor, lo máximo. Eh, y por eso uno toma esa decisión. Me hace acordar algo que la palabra dice, ¿no? Que una persona encuentra un tesoro en un campo y cuando se entera que en ese campo había ese tesoro, va y vende todo y compra el campo, dice. Bueno, es algo que sucede cuando realmente le conocemos a Dios, ¿no? Eh, Dejamos otras cosas porque Él es importante. Él es el que nos llena. Gracias a Él estamos bien, gracias a Él no solamente estamos bien en esta vida, es una vida eterna que realmente tiene para nosotros, ¿no? Y, y por eso, sumado a eso y sumado a la compasión que uno hoy tiene por la gente, queremos que conozcan, no queremos que conozcan una religión o ritos o una estructura, sino que le conozcan a Él. Jesús nunca vino a hablarnos de una religión, nunca vino a que las personas sean estructuradas en algo, sino que conozcan la verdad. Y si te puedo decir eso, eso fue lo que a mí me impactó. Yo conocí la verdad con la palabra, conocí la verdad de todo. Todo estaba escrito, me di cuenta que todo estaba ahí. Y tanto lo que vivimos, lo que sucedió y lo que va a venir. El mundo puede tomar filosofías, ideologías, puede pensar en muchas cosas, pero hay una sola verdad. Y eso me confrontó. Eso sí aclaro. No es que uno lee la palabra y todo es bueno. Nosotros vemos que somos pecadores, que hemos fallado, pero si nos humillamos y decimos, sí, te necesitamos, Jesús. Eso hice. Me encontré con una verdad, ¿sí? Y la verdad. Eh, y eso hizo que yo diga, te creo, Señor, te creo. Vos por algo nos dejaste el manual de vida y ahí está todo. Qué bueno es, pensaba en estos días, qué bueno es ser avisado, ¿no? Saber lo que va a suceder, estar ya anticipada la jugada, que bueno, siempre queremos saber eso en la vida, ¿no? Y Dios hizo eso, nos dejó la Biblia como manual de vida, anticipándonos también todo lo que va a suceder. Qué bueno nosotros
poder llegar a eso, ¿no? De abrir nuestro corazón y decir, a ver, ¿qué Dios tiene para mí? Y eso es lo que compartimos, que Dios tiene un cambio de vida, que ninguna situación es imposible para Dios, es lo que compartimos. Dios hace milagros, Dios cambia vidas, familias, mi familia cambió rotundamente, todos conocieron, gracias a Dios, la palabra y, y bueno, hoy podemos decir que somos felices, ¿sí? La única carga y tristeza que puede tener nuestro corazón es que otro no conozca. Realmente, como decía hace un rato, ¿no? Uno puede tomar varios caminos, eh, tener por ahí pensamientos, filosofías de vida, pero, pero Jesús dijo algo claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo que era un camino más, ni una vida más. Eh, Realmente fue rotundo lo que dijo Jesús y además es el único camino a una vida eterna, ¿no? Y más que nada, si puedo decirle a alguien que esté escuchando esto, es que pueda pensar para su vida. A veces pensamos que nosotros invitamos a la gente o queremos que conozcan por nosotros. Nosotros ya conocemos, nosotros vamos a seguir adelante con la fe, pero el aliento es para que el otro conozca lo que nosotros conocimos. Si realmente a mí me llenó, yo no puedo solamente guardarme eso y no compartirte. Si realmente yo resolví cosas en esta vida porque conocí la verdad, yo no me puedo guardar eso. Te tengo que compartir. Eso parte ya de un verdadero cambio en nosotros. Y nosotros queremos que otros conozcan y esa reflexión, quiero que solamente piense esa persona que puede estar escuchando el hecho de, también es para vos. También Jesús está viendo tus problemas, viendo tus cargas y hay solución. Hay una solución, hay un cambio de vida que realmente es el verdadero, ¿no? A veces depositamos la fe en muchas cosas y parece que cuando viene Jesús no queremos. ¿Y por qué no darle la oportunidad, el hecho de, bueno, voy a probar con Jesús? Voy a insistir ahora con esto. Ya probé a veces nos toca hablar con gente que tiene una enfermedad, un problema de salud y han malgastado tiempo, esfuerzo, dinero y Dios puede hacer un milagro y mostrarle que está. Eh, eso quiero dejar sí en claro, que Dios no está condenando hoy, está dando una oportunidad de arrepentimiento, está llamándole a la gente y que aprovechemos este tiempo. No va a ser para siempre esta oportunidad. En un momento este tiempo se va a terminar y que eso pueda reflexionar la persona que pueda estar escuchando esto, que hay un camino, hay una vida y no solamente es para ahora, sino realmente una vida eterna con Él, ¿no?